Bueno, ahora vamos a ver un conjunto de conceptos que son importantes. Vamos a comenzar por el concepto de homología y cómo esta palabra fue resemantizada por Owen para el ámbito de la biología, que de hecho es la forma como actualmente todavía utilizamos el término. Y Owen planteó que dos estructuras son homólogas si se encuentran en dos especies diferentes, pero tienen su origen en un ancestro común. De hecho, de esta forma, inclusive se podría pensar que uno pudiera reconstruir la morfología de este ancestro común, y es lo que se conoce como la morfología de un arquetipo. Ustedes pueden ver aquí en la parte inferior de la lámina el arquetipo de de los vertebrados que propuso Haeckel. Interesantemente, Goethe propuso también un arquetipo para las plantas, pero lo que a nosotros realmente nos interesa es el concepto como tal. Estructuras homólogas son características heredadas a partir de un ancestro común. Interesantemente, Haeckel propuso la idea de que la ontogenia recapitula a la filogenia. Por ejemplo, en el desarrollo ontogenético, por ejemplo, embrionario de diferentes especies, él planteaba que se ven etapas que de alguna manera reconstruyen la historia evolutiva de estas especies. Sin embargo, hoy sabemos que esto es falso, pero hay algunos elementos que son interesantes de explorar aquí, particularmente con el concepto de Bauplan, tal cual como lo utilizaba el brillante paleontólogo Stephen Jay Gould, que de alguna manera, si lo piensan, está relacionado con el concepto de una morfología arquetípica. El Bauplan es el plan corporal general de un conjunto de organismos. Por ejemplo, pensemos en los artrópodos, en particular en los insectos, en la tagmatización del cuerpo de los insectos, es decir, en la diferenciación del cuerpo de los insectos en diferentes regiones, que nosotros sabemos que estas son la cabeza, el tórax y el abdomen. Bueno, interesantemente, en el proceso de tagmatización, o sea, de la diferenciación del cuerpo en diferentes regiones, en todos los artrópodos intervienen los mismos genes. Lo que pasa es que estos intervienen en momentos y en lugares diferentes. De hecho, estos genes que intervienen en el desarrollo se encuentran muy conservados en diferentes grupos de organismos. Por ejemplo, están muy conservados entre las moscas y los ratones, e inclusive nosotros. Esto permite entender algunas cosas que son a primera vista difíciles de comprender, como el surgimiento de estructuras, por ejemplo, de órganos visuales en grupos de organismos que no están directamente relacionados desde un punto de vista evolutivo. Para Darwin, la única explicación para esto era evolución convergente. Sin embargo, hoy en día sabemos que detrás de estas estructuras siempre se encuentran genes ortólogos, es decir, que son genes que tienen una misma función, y esto se debe a que comparten un ancestro común. Y de esta manera nosotros vemos, y estos genes que nosotros llamamos genes homeóticos, genes que intervienen en el desarrollo, forman una suerte de cuello de botella en el desarrollo de las diferentes morfologías. Bueno, fíjense ustedes que nosotros aquí lo que tenemos son unos alineamientos de proteínas donde en cada una de estas columnas las letras representan aminoácidos. Cada una de estas columnas es una hipótesis de homología. Ahora, en este caso en particular, es un alineamiento de lo que se conoce como la caja homeótica, el homeodominio, que es un conjunto de genes que están que codifican para unas alfa hélices que, como sabemos, son típicos motivos de interacción con el ADN. Es decir, este homodominio está relacionado con la activación o no de redes de regulación genética, que son las que se encuentran detrás del desarrollo de las diferentes morfologías de las que hemos venido hablando. Entonces, por supuesto que la máxima resolución para la homología la encontramos en los alineamientos de ADN, donde cada columna también es una hipótesis de homología.
Otro concepto relacionado es el de convergencia, es cuando observamos estructuras, por ejemplo, morfológicas similares en especies que no están relacionadas directamente evolutivamente, es decir, que estas morfologías no se deben a su presencia en un ancestro común. Aquí vemos otros ejemplos y nosotros vamos a llamar a las convergencias homoplasias, es decir, que son estructuras, por ejemplo, que pueden tener morfológicas que pueden tener una misma función, pero que no tienen un origen evolutivo común. El concepto de homoplasia es un concepto que surge en algo que vamos a estudiar en una escuela que se conoce como cladística y que durante mucho tiempo fue una escuela importante en la filogenética y todavía tiene aplicación en ciertas áreas, pero el concepto, la palabra se ha heredado de ahí y todavía sigue en uso. Entonces, fíjense ustedes, vamos a intentar explicar con un ejemplo lo que estamos viendo. Todos los insectos que existen hoy en día tienen un ancestro común áptero, es decir, sin alas. Sin embargo, la mayoría de los insectos con los cuales nosotros interactuamos tienen un ancestro posterior, alado. Sin embargo, hay grupos de insectos actuales que son, por ejemplo, esto es una filogenia de órdenes de insectos. Estos que aparecen con una línea horizontal roja son órdenes de insectos en los cuales todos los representantes son ápteros y los que aparecen con un punto rojo son órdenes en los cuales hay grupos, hay por ejemplo familias en las cuales todos los representantes son ápteros. Ahora, esta condición de insectos sin alas, en realidad, en este caso, ¿verdad? Dado que todos tienen un ancestro común alado, en realidad son convergencias. Y bueno, si bien los insectos que tienen como condición ancestral el no tener alas son los más primitivos, sin embargo, son los más basales, mejor dicho, son en realidad muy pocas especies. La abrumadora mayoría de las especies de los insectos son especies que por lo menos son, tienen un ancestro común alado. ¿Y esto a qué se debe? A que el surgimiento de las alas es una innovación evolutiva que puso a su disposición un conjunto de nichos que no existían antes. Y esto se traduce en una radiación evolutiva, en el surgimiento en un periodo de tiempo más o menos pequeño de un conjunto de especies. La radiación evolutiva más espectacular que conocemos en términos de diversidad morfológica es precisamente la de los insectos alados, los que se conocen como pterigotus. Y de esta manera ya estamos hablando de árboles evolutivos. Tal vez el más conocido de los históricos es este de acá, de Haeckel, ¿verdad? Que es un árbol que de una forma interesante presenta que todos los organismos que se muestran en él tienen un origen común, lo cual es algo novedoso, interesante y además acertado. Vean ustedes que Haeckel no tenía en realidad ninguna evidencia para plantear que existía una unicidad en la vida, es decir, que toda la vida tenía un mismo origen. Hoy en día pensamos que esto es así porque hay muchas evidencias de esto, por ejemplo, la conservación del código genético. Sin embargo, este árbol también plantea algunas ideas incorrectas. Por ejemplo, nos plantea, vean ustedes cómo es la forma de este árbol, lo que termina en su punta presenta al ser humano, como si esto fuese el pináculo de la evolución. Hoy sabemos que esta es una forma incorrecta de leer un árbol filogenético y efectivamente la evolución. Sin embargo, más importante desde un punto de vista teórico es este árbol que aparece aquí, que es el primer árbol filogenético que se encuentra de hecho en un cuaderno de notas de Darwin. Y de hecho, la única figura que aparece en el gran libro de Darwin, El origen de las especies, es precisamente un árbol filogenético que es el que aparece en esta imagen. Bueno, entonces voy a dejar este video hasta aquí.